el siguiente video de interés académico le hablaremos acerca de los controladores de temperatura. Una breve introducción. Desde el principio de los tiempos, el hombre ha necesitado controlar factores a su alrededor para cumplir con tareas cotidianas, como por ejemplo la llama para cocinar, la iluminación para guiarse de noche o en ambientes oscuros, incluso la temperatura de una caverna para poder pasar la noche protegido del frío. Con el tiempo y el desarrollo social, económico e industrial, las necesidades fueron cambiando, primero intentando mantener estable una temperatura en un horno industrial, un salón o simplemente en una habitación de descanso. Con el avance de las tecnologías, se ha llegado al punto de tener dispositivos automáticos que regulan las variables de un sistema a fin de mantener orden en el mismo. Un claro ejemplo del tema que se va a tratar a continuación es el uso de termostatos, dispositivos que miden una temperatura y emiten una señal a un sistema de lazo cerrado, donde se compara la temperatura real con la deseada y un controlador emite una señal para calentar, mantener la temperatura o enfriar según sea la función del sistema. Todo esto con el fin de que sin necesidad de que el hombre accione se pueda mantener regulada la temperatura en el lugar. Es importante definir dos conceptos básicos en el cual podemos llegar a la definición de controlador de temperatura. El primer concepto es controladores, que son los instrumentos diseñados para detectar y corregir los errores producidos al comparar y computar el valor de referencia o set point con el valor medido del parámetro más importante a controlar en un proceso. Y el otro concepto básico es temperatura, que es una propiedad física que se refiere a las nociones comunes de calor o ausencia de calor. Es una magnitud referida a las nociones comunes de caliente, tibio o frío que puede ser medida con un termómetro. Ahora sí, controlador de temperatura. Es un dispositivo con el cual se establece la temperatura que se desea de un medio ambiente. Con este dispositivo se monitorea la temperatura y se produce un orden de cambio de esta misma, que se hace mediante un control inalámbrico o una computadora en ambos controles. Se observa en todo momento la temperatura actual. Este proyecto, por comodidad y facilidad, se usa para controlar la temperatura de un recipiente de agua, aunque tiene otros campos de aplicación, como son la temperatura de una casa, de una piscina, de una planta de producción, de una empresa que necesita estar a cierta temperatura y muchas otras aplicaciones. Antecedentes. En las actividades del hombre es necesario tener el control del ambiente que lo rodea. Esto implica también el control de la temperatura. El equipo informa de la temperatura en que se encuentra y se manipula esta según se necesite. Por tanto, este dispositivo es útil en muchas de estas actividades, como son tener la temperatura de un calentador de agua de una casa hasta realizar tareas de una planta de producción. Estos son ejemplos simples en los cuales se aplica este dispositivo, pero en las tareas del hombre tiene otros campos de aplicación. Como ya se menciona en este trabajo, por facilidad se usa para controlar la temperatura de un recipiente de agua. En el recipiente está un sensor que es el que informa sobre la temperatura en que se encuentra el agua. Se utiliza una termorresistencia para calentar el agua. Esta termorresistencia se activa cada vez que exista un aumento en la temperatura del agua. Los circuitos principales de este dispositivo son un sensor de temperatura, una termorresistencia, un ADC, que es un convertidor analógico a digital, dos microcontroladores y la computadora. Describiremos un poco un ejemplo de control de temperatura. En este caso, un calentador de agua. En este dispositivo se manejan varias áreas de la electrónica, que son etapa de medición y control de comunicaciones y la de potencia. El trabajo explica un ejemplo práctico de un calentador de agua, entendiendo que es el mismo funcionamiento para casi cualquier otro sistema que controle temperatura. Se explican tres etapas de este ejemplo. La primera etapa, que es donde el sensor informa la temperatura que se encuentra en el agua que está en el recipiente. Este sensor genera un nivel de voltaje que se envía a un ADC para convertir esta información en un número digital. El dato digital a su vez se envía al microcontrolador. Este microcontrolador tendrá dos puertos de salida, uno para la computadora y el otro para el transmisor inalámbrico. La conexión con la computadora será hacia un puerto de esta y será
conexión directa, y la conexión con el controlador inalámbrico será mediante la transmisión digital vía RF. Una vez recibida esta información por la computadora, y el control decodificará esta información y desplegará en la pantalla y el display del control de la temperatura del agua en grados centígrados. Así es como nos mantendrá informado de la temperatura a que se encuentra el agua. La segunda etapa entra cuando damos una orden de aumento a la temperatura. Esto se dará cuando, ya sea por medio de la computadora o del control inalámbrico, mandemos una nueva orden. Si la nueva orden de temperatura es menor a la actual, el mecanismo hará que se apague la termorresistencia. Una vez que llegue a esta, se activará el mecanismo para mantener la temperatura por el tiempo que así se desee. Y si la temperatura que mandemos es mayor a la temperatura actual, inmediatamente después se activa el mecanismo para calentar el agua y hasta llegar a la temperatura deseada y mantenerla ahí por el tiempo que así se desee. La tercera etapa, el PIC, nos generará un ancho de pulso que este ancho de pulso nos dará el tiempo activo de la onda de los 120 voltios de corriente alterna. Este tiempo activo es el que nos mantendrá encendida la termorresistencia y ocupar solo la potencia requerida para llegar a esta temperatura y mantenerla. En el control remoto inalámbrico se usará un microcontrolador, un receptor y un transmisor digital. El PIC nos hará la función de decodificar la información recibida de la temperatura actual en código binario y desplegarla en el display en grados centígrados y en número decimal. También, cuando se dé una orden nueva de cambio de temperatura, se generará un código binario y será enviado al receptor, y este a su vez al otro microcontrolador, que se encargará de darnos el ancho de pulso para el tiempo activo de la termorresistencia. En la computadora se hará un programa para recibir el mismo código que se envía al control remoto. Del mismo modo, se hará un programa para reconocer este código y hacer que se descodifique y nos genere el código decimal y grados centígrados. En la misma ventana tendrá una opción para poner una nueva temperatura según se desee. Una vez se dé la orden de esta nueva temperatura, se transmitirá el nuevo código por el mismo puerto con el cual se recibe hacia el microcontrolador. Una vez sea reconocida por la computadora la temperatura a la cual se encuentra el agua de nuestro recipiente, se podrá transmitir esta temperatura vía internet, y asimismo podremos manipularla por el mismo internet desde cualquier parte del mundo, obviamente teniendo acceso a este con una computadora. El microcontrolador que nos generará el ancho de pulso funciona de la siguiente manera. Una vez recibida la información de la temperatura actual en número binario, se almacena este dato en la memoria del microcontrolador, y cuando se dé una nueva orden de temperatura, ya sea por el puerto de la computadora o del control remoto, se hará una operación algebraica entre el código de la temperatura actual y la temperatura de la nueva orden. El resultado que nos dé generará el ancho de pulso que necesitemos para llegar a la temperatura deseada. Esto se hace para evitar que, una vez alcanzada la temperatura deseada, nuestro dispositivo se esté apagando y encendiendo si utilizamos toda la onda sinusoidal. Esto es porque, si el dispositivo, una vez detectando que se llegó a la temperatura deseada, apagaría el mecanismo de calentamiento y duraría poco tiempo en esta temperatura, y una vez que bajara de esta, lo detectaría y se encendería el mecanismo, y así estaría apagándose y prendiéndose el mecanismo de calentamiento. Y es por eso que, para evitar esto, se debe usar toda la potencia de la onda, nada más se utilice la necesaria para alcanzar la temperatura deseada y mantenerla ahí. Esto se hace cortando la onda, y esos tiempos de corte nos la dará el ancho de pulso generado por el microcontrolador. Este tiempo de activación de la corriente alterna nos servirá para que, una vez que se esté acercando la temperatura deseada, el tiempo de muestreo sea menor y por tanto sea menor la potencia aplicada al termorresistencia. Así lograremos ahorrar energía y mantener la temperatura deseada sin estar apagando y encendiendo el mecanismo de calentamiento. Entre más se vaya acercando la temperatura actual y la temperatura deseada, se generará un código binario cada vez menor, y por consiguiente menor tiempo activo de la corriente alterna. Conclusiones. El hombre siempre ha controlado su entorno, ha desarrollado nuevas tecnologías, y la temperatura es uno de los factores que con el tiempo ha logrado controlar con casi ninguna intervención humana. La mayoría de los controladores de temperatura actuales funcionan en sistemas de control de lazo cerrado. Y para evitar la mano del hombre se necesita de por lo menos un sensor, un controlador y un actuador en el sistema. Algunas referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención. Espero que el video de interés académico en apoyo al Beer Learner haya sido de su agrado. Hasta en otra oportunidad. Se despide el equipo Profibus.